la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a la senadora Beatriz Paredes Rangel. Senadora, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Juan, muy buenos días. Marcela, buenos días y saludo con mucho gusto al auditorio de Torreón y de toda la región lagunera. Gracias, senadora. Y bueno, pues para conocer su análisis de este periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, donde se discutió ayer en el Senado, luego de que antier fuera aprobada en la Cámara de Diputados, la reforma educativa. Y bueno, pues esta andanada de comentarios tanto a favor como en contra de esta reforma educativa. Los legisladores de Morena pues aplauden, no tanto los legisladores de la oposición. Y bueno, quisiéramos conocer cuál es su postura como una política experimentada con una larga trayectoria y un conocimiento a fondo de los entretelones de nuestra política mexicana. En primer lugar, muchas gracias. Este esfuerzo que realiza la sección de Contextos por darnos tribuna a quienes estamos en la trinchera concreta es algo que mucho valoro, y además yo tengo un enorme aprecio por Torreón, de la historia pujante de la región, cómo han construido ciudad, cómo se han convertido en distintas épocas de la historia de Torreón en un emporio con diversas actividades, así es que me da mucho gusto saludar a los laguneros. Mire, todos los temas de reformas constitucionales son de enorme importancia. Y en el caso del artículo 3 constitucional, pues yo considero que mucho más, porque la educación es un asunto que afecta a toda la sociedad y que por tanto le importa a toda la sociedad. En esta reforma pasaron muchas cosas. De la iniciativa que presentó el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, tuvo muchísimos cambios. No es la misma iniciativa que llegó, la que salió aprobada como minuta de las dos cámaras y que tendrá que ser ratificada por los congresos estatales del país para que pueda ser ya reforma constitucional vigente. Entonces estamos en ese proceso, es importante que la gente lo sepa. Todavía falta que la mayoría de los congresos locales del país la aprueben. Y los cambios se dieron en un análisis y en un conjunto de aportaciones que se hicieron principalmente en la Cámara de Diputados. Sí me escucho, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Porque en el proceso legislativo se dice que una es la Cámara de Origen y otra es la Cámara Revisora. Sí. Y la Cámara de Origen es aquella a donde llega la iniciativa, a donde se presenta por primera vez la iniciativa. Y en este caso la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, en la primera revisión, ya nuestros compañeros legisladores de distintos grupos parlamentarios, de la oposición principalmente, pero de acuerdo con el grupo mayoritario, si no hubieran pasado la reforma, logramos varias cosas. Y digo logramos porque en el caso del grupo parlamentario del PRI en el Senado, decidimos trabajar en coordinación con los diputados y decidimos que íbamos a respaldar lo que nuestros compañeros diputados del grupo parlamentario del PRI en la Cámara decidieran. ¿Qué logramos? Uno, logramos que se recuperara el concepto de autonomía universitaria, porque en la iniciativa del presidente dicen que por una errata, dicen que por un error o por lo que haya sido, de repente se volaron de un plumazo la autonomía universitaria. Y eso es inaceptable para quienes somos universitarios, pero es inaceptable para las universidades y para quienes creemos en la importancia de que haya libertad de cátedra y importancia de que las universidades se puedan organizar como ellas quieran. Cuando son autonómicas,
siempre respetando los lineamientos de la educación superior, siempre con seriedad, pero que haya libertad de cátedra en la vida universitaria, libertad de pensamiento entre los estudiantes, que haya respeto democrático hacia el interior de las instituciones de educación superior autónoma. ¿Qué otra cosa recuperamos? El concepto de educación inicial. También por alguna razón equivocada habían desaparecido el concepto de educación inicial, que para todos los que conocen de educación y desde luego para las mamás y para los padres de familia es muy importante, porque se ha descubierto que siempre que se estimula la actividad temprana en la etapa previa de que los niños entren a preescolar, siempre esos niñitos van a tener más agilidad, se despierta mucho mejor sus habilidades, sus capacidades sensoriales. Entonces es muy importante. Otra cosa muy crucial que le incorporaron nuestros compañeros legisladores, nuestras compañeras y compañeros legisladores de todos los grupos de la oposición y con la aceptación de la mayoría, fue el concepto de educación inclusiva. Este es uno de los grandes avances conceptuales de la educación universal en esta etapa de la vida del mundo. No queremos que hacia el interior de la escuela haya discriminación por ningún concepto, ni racial, ni de estrato social. No queremos que haya bullying. El concepto de educación inclusiva plantea esta decisión de la sociedad, de todas las sociedades democráticas universales, de aceptar a las personas independientemente de su raza, de su religión, de su sexo, y queremos que la educación mexicana sea inclusiva, nos enseñe a convivir. Somos una sociedad diversa, somos una sociedad plural, somos una sociedad que se enriquece por nuestra diversidad. Pero además este concepto de la educación inclusiva es muy importante para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces hay un sentido muy claro de encontrar mecanismos y estrategias de inclusión con el fortalecimiento pedagógico que se requiera para atender a las personas con discapacidad. Por otra parte, se recupera el concepto del sistema de carrera de las y de los maestros en coordinación con la rectoría de la Federación del Gobierno Federal, pero con la participación de las entidades federativas. Y en materia de programas de estudio se establece que tiene que haber también la comprensión de las regiones, algún componente regional en los programas de estudio. Yo podría estar hablando toda la mañana de las cosas que se incorporaron por la Cámara de Diputados, cómo enriquecieron la iniciativa que se presentó por parte del Ejecutivo, y después en el proceso legislativo en el Senado de la República consideramos que faltaban algunos temas. Por ejemplo, la importancia de la educación de las matemáticas y de la lectoescritura. Esta fue una adenda que presentamos precisamente el grupo parlamentario del Senado, y que era muy, muy importante en la nueva legislación que va a tener que ver con el ingreso, la selección y los ascensos de los docentes, que siempre estuviera bajo la rectoría del Estado. Es una reforma muy ambiciosa. Planteó desde el inicio la presentación de la reforma el que la educación superior sea obligatoria por parte del Estado. Eso quiere decir que se tiene que multiplicar la oferta de educación superior. Sin embargo, senadora, discúlpeme, sobre este punto en específico,
¿Estamos preparados o está preparado el país? ¿Hay la situación financiera suficiente como para poder garantizar la educación universitaria universal, valga la redundancia, una educación universitaria para todos, cuando todavía existen graves carencias en el sistema de educación primaria, secundaria y preparatoria? Yo creo que no estamos preparados. Yo creo que es fundamental que a este marco jurídico el gobierno de la República corresponda con un análisis realista del gradualismo con el que lo va a aplicar. Esa fue una de nuestras insistencias. Nosotros exigimos que nos presentaran el acompañamiento presupuestal. Y una de las modificaciones que se lograron en la Cámara de Diputados y que nosotros perfeccionamos fue la creación de un nuevo fondo con recursos federales que le den sustento al avance y a la aplicación de la reforma. Incluso en mi intervención en lo general, en el Pleno, yo señalé que planteamientos jurídicos ideales sin respaldo presupuestal pueden convertirse en demagogia. Y es una de las mayores preocupaciones el que verdaderamente haya sustentabilidad presupuestal, no solo para el tema de la educación superior, sino para la optimización de la educación básica, para la infraestructura que requieren las escuelas. Ese es el gran desafío de esta reforma, que se acompañe con el soporte presupuestal necesario. Tiene usted toda la razón. Muchas gracias, Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República. Esperamos tener la oportunidad de establecer otro contacto porque es importante su opinión en torno a la actividad legislativa de nuestro país. Un saludo cariñoso a toda la región y muchas gracias a ustedes. Gracias, Beatriz Paredes Rangel, senadora de la República.